En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú eres el que nos santificas. Tú santificaste a la Virgen María, santificaste a San Juan Bautista en el vientre. Tú eres el que Jesús nos dio para que a través de los siglos venga santificando la iglesia. Esta noche te pedimos a ti que tú seas el que nos recuerdes todo lo que tenemos que conversar acerca de lo que tu esposa, la Virgen María, nos ha enseñado en Medjugorje, de cómo ser santos, de cómo entrar por este camino de la santidad. Así que, Espíritu Santo, esta charla es tuya, este espacio es tuyo, esta escuela es tuya. Y a ti, San José, acuérdate que tú eres el director. Te lo pedimos por nuestro gran amigo, el Padre Slavko Barbaric, a quien también le encomendamos esta charla. Amén. Bueno, hay una pregunta que yo siempre cuando voy a las fábricas y a las empresas le hago a los ingenieros y a la gente. ¿Cuál es la misión que ustedes tienen aquí? ¿Para qué existen ustedes aquí en esta empresa? Muchos algunas veces no conocen la misión o buscan un papelito que está escrito por allí, pero no lo viven. Y entonces, hoy nos podemos hacer esa pregunta. ¿Para qué existo yo? ¿Para qué nací? ¿Para qué Dios me creó? San Pablo nos dio la respuesta preciosa en Efesios. Anótenla para que la vayan teniendo en cuenta. En Efesios capítulo 1 dice, el plan divino de salvación. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados por Cristo en el amor. Aquí está la respuesta del sentido de la existencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos sido creados para ser santos, para ser inmaculados, pero ¿cómo? En Cristo, por el amor. Entonces ya ahí está casi toda la respuesta. ¿Qué es ser santo? Ser santo es ser como Cristo. ¿Cuál es el mecanismo que nos va a llevar a la santidad? El amor. ¿Y el mandamiento de Cristo cuál es? Sencillo. Ámense unos a otros como yo los he amado. También encontramos cosas muy lindas, como por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a la Virgen y le dice que va a ser la mamá de Dios, le dice, por tanto, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y a San José también le dice, cuando en sueños le dice que él va, lo que está en el vientre de María es santo. Entonces, hay algo bien interesante. ¿Qué es ser santo? ¿Y en qué consiste esa santidad a la cual nos llama la Virgen María? Es muy sencillo. El único santo es Dios, santo, santo, santo. El Hijo es santo en la unidad del Espíritu Santo y con el Padre. Y en el Apocalipsis se nos cuenta que aquellos 4 ancianos y esos 24 seres especiales y millones de seres se postran y le dicen, santo, santo, santo. Y Jesús cuando viene nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, su Padre, o sea que nuestro papá Dios es santo. Pero también tenemos otra cosa curiosa en el credo, que tenemos que desarrollarlo en este camino de hoy. Cuando recitamos el credo, decimos, y creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. O sea que yo digo que entre las 4 características que tiene la iglesia es santa. Y por ejemplo, aquí tenemos este santo extraordinario que la Virgen quería tanto, San Juan Pablo II, de que ella decía, mi hijo predilecto. Les conté que cuando él murió, al día siguiente,
la Virgen María se apareció con él, a Iván en Boston y a María Pavlovich allá en Medjugorje, con el Papa Juan Pablo de más o menos unos 23 años. Y él en el cielo tenía unos adornos de oro muy lindos. Y le dijo, este es mi hijo muy amado. Y también ella nos dijo, a través del padre Stefano Govi, a quien la Virgen le dictó el libro del movimiento sacerdotal mariano, le dijo, al Papa Juan Pablo II lo llamaba mi Papa, le decía al Papa a Stefano Govi. ¿Por qué lo pongo allí? Porque la Iglesia canoniza a algunas personas, como San Juan Pablo II, como San Pío Pietrelcina, o están en proceso de beatificación para la santificación como Carlo Acutis, por ejemplo, Santa Laura Montoya en Colombia. ¿Por qué los canoniza la Iglesia? Porque dice son santos. Eso es muy importante para que nosotros conversemos y entendamos qué es lo que la Virgen María nos enseña en Medjugorje. El primer resumen, ¿qué es ser santo? Es ser igual a Jesús. San Pablo decía, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Si yo, a través de la Iglesia y los sacramentos, voy viviendo los sacramentos, voy entrando en esa santidad que me da la Iglesia, que la Iglesia es santa, aunque tenga miembros que no son santos, aunque es imperfecta la Iglesia todavía, pero es sacramento de salvación, es el cuerpo místico de Jesús. Y la Virgen María siempre nos lo enseñaba en Medjugorje. Veamos un poquito entonces qué es lo que la Madre nos ha enseñado en Medjugorje, porque ella es una copia espectacular de Cristo. Ella ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma, y entonces es la imagen viva de la Iglesia. Veamos un poquito la proyección que nos enseña entonces la Virgen María de Medjugorje. La Virgen de Medjugorje nos invita y nos muestra el camino de la santidad. En esta fotito que vemos nosotros, cuando subimos al monte Podbordo o al monte Krishevak, subimos en esas piedras y nos gusta subir descalzos para hacer un poco de penitencia y de mortificación. ¿Qué es ese camino de subida a la santidad? ¿Será así como subir por esas piedras? El 10 de octubre del 85, la Madre nos empezó a decir, si ustedes viven los mensajes, vivirán la semilla de la santidad. Entonces, no se extrañen de que la Virgen nos ha dado en Medjugorje 1144 mensajes públicos que hemos recogido. Hay más mensajes. Nos ha dado mensajes privados en los grupos, muchísimos más, pero que podemos tener en la internet unos 1144. En 1144 mensajes nosotros podemos ver la semilla de la santidad. Y ella dijo, deseo llamarlos a todos, no dijo algunos, dijo a todos, a la santidad, para que ustedes puedan comunicarla a otros. Qué interesante. En este grupo nosotros podemos ser santos y podemos comunicarles la santidad a otros. El 25 de abril del 94 nos dijo, los invito a decidirse a recorrer el camino de la santidad. Solo entonces estarán cerca de mí. Claro, ella es Santa María. Si queremos estar cerca de ella, tenemos que ser como su hijo, queremos ser santos. Ella nos dice, los amo y quiero conducirlos a todos conmigo al paraíso. Ella ha venido, porque ella como mamá, las mamás a todos los hijos los quieren. Así seamos los hijos más calaveras, digámoslo así, ella nos quiere a todos. Sin embargo, comienza a darnos claves. La primera clave que nos da en este mensaje del 25 de abril es, si no oran y no son humildes ni obedientes a los mensajes que les estoy dando, no podré ayudarlos. Por eso yo insisto muchísimo que todos tenemos que tener por lo menos cuatro documentos para poder
tener nuestra fe como una mesa sostenida en 4 patas. La primera pata, siempre la palabra de Dios, especialmente los evangelios. La segunda patita es el magisterio de la iglesia, con el catecismo en la 3, y la cuarta, los mensajes de la Virgen. Mucha gente va a Medjugorje, pero no conoce los mensajes. Por eso es que nosotros vamos ahorita en esta peregrinación, no vamos a hacer turismo religioso, aunque vamos a convivir y vamos a participar. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es entonces escuchar estos mensajes de la Virgen, que son un llamado a la santidad. El primero que se dio cuenta de esto fue el padre Joseph Sopko, que era párroco de Medjugorje, y él empezó a hablar de un llamado a la santidad. Y si no conocemos los mensajes, si no los vivimos, ¿cómo vamos entonces a hacerle caso a la Virgen? Si uno no conoce la Biblia, no conoce el catecismo, no conoce el magisterio de la iglesia, ¿cómo puedo yo conocer a Jesús? En esta foto que vemos ya los 6 videntes, cuando comenzaron las apariciones, estos muchachos, estas muchachas se fueron transformando con el tiempo. La Virgen les dijo el 25 de mayo del 2006, para ellos y para nosotros: queridos hijos, también los invito a poner en práctica y a vivir los mensajes que les doy. Decídanse por la santidad y piensen en el paraíso. Cuando estamos estudiando gerencia estratégica o estamos tratando de direccionar una empresa, una organización o un equipo, hay que poner la meta. Si un equipo de fútbol sale a jugar y no hay porterías, ¿para dónde va a llevar el balón? No sabe. Nuestra meta tiene que ser clara. Nuestra meta es el cielo, paraíso. Y fuimos creados para el cielo. Dios nos creó para ser santos, puros, para el cielo. Ya sabemos qué pasó. Adán y Eva tenían una santidad original por los méritos de Dios. Y el pecado los saca de ese estado de santidad. Pero Cristo, a través de su pasión, muerte y resurrección, nos vuelve a abrir las puertas del cielo, las puertas de la santidad. El 25 de marzo del 94, la Virgen nos dijo: hijitos, yo deseo que todos ustedes, los que han sentido el aroma de la santidad a través de estos mensajes que les estoy dando, que lo lleven a este mundo hambriento de Dios y del amor de Dios. Por eso, ustedes verán que siempre en esta Escuela de María, toda la Escuela de María la estamos centrando en los mensajes de la Virgen. Y es el objetivo, que a medida que vayamos conociendo los mensajes, vamos sintiendo ese aroma, ese perfume de la santidad. Entonces, primera tarea es conocer los mensajes de la Virgen María. Quien no los tenga, escríbame. Ahorita vamos a sacar el libro, vamos a sacar una edición de 500 libros de los mensajes de la Virgen, para que nadie pueda decir que yo no lo tengo, yo no lo puedo conseguir. Y se los mando a donde ustedes estén. También el 25 de junio del 2006, la Virgen dijo: yo estoy cerca de ustedes y agradezco a todos aquellos que a través de estos años han aceptado mis mensajes. Entre ellos, el padre Yoso, por ejemplo, hablaba de las 5 piedritas. Las piedritas de la confesión mensual, la Eucaristía frecuente, la oración con el corazón, especialmente el rosario, el ayuno, miércoles y viernes a pan y agua, y la lectura de la Biblia. 5 piedritas, pero no son 5 piedritas. Ustedes van a Medjugorje y eso es un pedrero inmenso. Está también el perdón a los demás. Está también las obras de misericordia. Está también la paz del corazón. En fin, hay muchas más piedras, pero Padre Yoso se hizo famosísimo porque comenzó como a sintetizar los primeros mensajes de la Virgen de una manera tan sencilla, tan agradable, que todo el mundo habla de las 5 piedritas, pero no son 5 piedritas, son muchas más piedritas. Bueno, cuando uno empieza a vivir los mensajes de la Virgen, dice: aquí esto es extraordinario, hay que tomar una decisión. O me decido por la santidad como San Juan Pablo II, o definitivamente me voy a perder. Son 42 años. En este momento tenemos 41 años y 10 meses. El 25 de junio tendremos 42 años de apariciones diarias. Nunca la Virgen ha dado tantos mensajes.
Ella lo dijo en el 87. Dijo, les daré mensajes como nunca antes en la historia de la humanidad. Sé que ha hecho una catequesis fuera de serie. El 25 de junio del 2002 también nos dijo, quiero conducirlos a todos por el camino de santidad. Vivan mis mensajes. Estas palabras vienen del cielo. Entonces yo hoy quiero hacerles ese eco. Busquen los mensajes. Tienen el libro nuestro. Hay personas que han publicado muchos mensajes, como el Padre Verar. En Medjugorje se consiguen algunos. En la página web de los franciscanos de Medjugorje también se consiguen mensajes. Tengan cuidado con las traducciones porque hay traducciones que son malas. También la Virgen empezó a hablarnos de santidad y familia. ¿Cómo nos habló de santidad y familia? En el 2006 dijo, de manera especial, los invito a la santidad en sus familias. Aquí tienen a Ivanka. A Ivanka le dio la consigna de orar por las familias. Deseo, hijitos, que cada una de sus familias sea santa y que la alegría y la paz de Dios, que Dios les envía de manera especial, reinen y moren en sus familias. ¿Qué pasa hoy en día con las familias? Claro, el demonio tiene entre sus objetivos los sacerdotes, las familias, los jóvenes y ahora los niños. Entonces, destruir las familias es un objetivo de Satanás porque si una familia no oran siquiera en la mañana, media hora, y en la tarde, media hora, no hacen la consagración de la familia, los corazones de Jesús y María, no hacen el Santo Rosario, no van a la misa juntos, la familia obviamente va perdiendo la fe y cuando intente que los hijos crean, los hijos lean la palabra de Dios o vayan a misa, ya pasó el tiempo. Y ya el mundo, y ya la internet, y ya las redes los pueden haber corrompido. El 24 de julio del 86 también la Virgen dijo, queridos hijos, estoy contenta por todos los que se hallan en el camino de la santidad. Les pido que ayuden con su testimonio a todos aquellos que no saben vivir el camino de la santidad. Que su familia sea el lugar en donde nazca la santidad. Miren dónde nace la santidad de la familia. Un ejemplo sencillo. Santa Teresita del Niño Jesús es una santa, pero su papá y su mamá fueron Luis Martán y Celina, son santos también. Y seguramente que sus dos hermanas, aunque no estén canonizadas, son santas. Entonces, de una familia santa van a brotar las flores más hermosas del jardín. Si no hay familias santas, no nacen vocaciones. ¿Qué pasa? Uno de los problemas más graves es que en el mundo cada vez ustedes ven las familias más pequeñitas. Incluso los apartamentos se han hecho adrede de 1 o 2 habitaciones para que la familia no tenga sino 1 o 2 hijos e incluso no tengan hijos. Y al eliminar los hijos, no habrá vocaciones. Entonces la familia es clave para nosotros, ¿no? La familia es muy importante. Les he puesto esta foto de personas enfermas que en Medjugorje se han sanado, más de 700 curaciones milagrosas. Yo conozco algunos y he visto cosas espectaculares como sanaciones de parálisis, de esclerosis múltiple, por ejemplo, que es una enfermedad muy dura, esclerosis múltiple. Rita Klaus, por ejemplo, se sanó de esto. ¿Por qué pongo esto? Porque la Virgen nos habla de tribulaciones, padecimientos y santidad. Nos dice que en el camino de la santidad no desea obligarnos a ser santos. Ella siempre nos invita. Y dice que nosotros nos podemos ayudar a nosotros mismos, ¿cómo? Con los pequeños sacrificios personales, con el ayuno, con las mortificaciones, con las tribulaciones, con las pruebas que nos ocurren. Y que en la medida en que nosotros podamos ir ofreciendo todo esto, comenzamos a tomar nuestra cruz y a seguir a Jesús. Inclusive la enfermedad puede ser un medio de santificación extraordinario. Una crisis familiar, una quiebra económica, un problema puede convertirse en una tremenda oportunidad de santificación. En marzo del 2006 también la Virgen nos dijo, deseo conducirlos
por el camino de la santidad, renuncien al pecado y emprendan el camino de salvación que mi Hijo ha elegido. A través de cada una de sus tribulaciones y padecimientos, Dios les mostrará el camino de la alegría. Pero no es padecer por padecer. El secreto está en unirlos a Cristo, como decía Efesios. Santos por Cristo en el amor. Entonces, nuestros padecimientos, nuestros problemas, nuestras cosas, se las ofrecemos a Dios unidas a Cristo, y Cristo es el que magnifica a la enésima potencia con su Espíritu Santo nuestras pequeñas cosas, nuestros pequeños ofrecimientos. Es un camino. ¿Qué más nos dice la Virgen para la santidad? Nos dice que ella desea que nosotros seamos felices aquí en la tierra y que estemos con ella en el cielo. Para ser felices en la tierra, nos dice que el secreto está en vivir los mandamientos y escuchar la palabra de Dios y vivirla. O sea que la persona que, como ella, es esclava del Señor, que le entrega su voluntad a Dios, como nos enseña, por ejemplo, el Señor a través de la revelación de San Luisa Picarreta, comenzamos a seguir la voluntad de Dios en todo lo que Él quiere. Pero ¿saben una cosa? A veces no es tan fácil conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y qué hay que hacer para eso? Orar, orar, orar. La Virgen nos lo ha dicho, oren y van a conocer cuál es el plan del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Obviamente el plan del Espíritu Santo es que seamos como Jesús, que seamos santos. Pero como cada uno de nosotros tiene una vida independiente, individual, pues la oración es la que nos va a guiar por ese camino de la santidad. La Virgen siempre desea que todos seamos santos, es decir, que seamos felices. ¿Qué es ser santo? Bienaventurado, feliz, dichoso. Por eso Jesús, cuando hace el sermón del monte, ¿qué nos dice? Dichosos, bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen espíritu de pobre. Dichosos los mansos, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, felices, felices, felices. Y Él nos enseña en el sermón del monte cuál es el camino de la dicha. Entonces, cuando oramos, aceptamos todas las pruebas que Dios nos da, todo lo que se presenta en el camino, así sea doloroso, vamos comenzando a recorrer, a tomar nuestra cruz, a aceptarla y a descubrir, como dice la Virgen en el 87, la dulzura de Dios, la dulzura del llamado de Dios. Y en la medida que nos vamos enamorando de Dios, se nos hacen dulces hasta las penas. Y las cosas pequeñas ya no son tan importantes. Y las cosas materiales ya las administramos con cariño, con ternura, y somos capaces de generosamente compartir con todos los demás. Y entonces nuestra meta ya no es tener un título simplemente, o tener dinero, o tener poder, o tener belleza, o tener, no. Nuestra meta se vuelve el cielo y la santidad. ¿Se acuerdan que Jesús decía que un hombre se encontró una perla y fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla? ¿Esa perla quién es? Jesús, la santidad. ¿De qué le sirve al ser humano? Le decía San Ignacio de Loyola a sus muchachos en la Sorbona. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Le repetí esa frase del Evangelio. Y un muchacho bastante adinerado, llamado Francisco Javier, decidió el tesoro del cielo y de la santidad, y ya sabemos quién es, San Francisco Javier, el gran misionero de China y de Japón. En esta procesión que dirigía aquí el padre Lapco, 8 kilómetros de personas el día de Corpus Christi, la Virgen nos invita a orar y a tener pequeños sacrificios. Por eso el ayuno miércoles y viernes. Por eso nos dice, dejen de fumar, dejen de tomar licor, dejen de ver televisión. Hoy nos diría, apaguen el celular un rato, porque ella desea que cada uno de nosotros sea una fuente de gracia, que lleguemos al paraíso con la santidad. Y dice que la santidad es un don que se nos ha concedido. O sea, Dios
nos creó desde antes de la eternidad para que fuéramos santos e inmaculados por Cristo en el amor. Nos concedió el don de la santidad, pero nosotros tenemos que recibirla. Tenemos que abrir las manos día a día y entonces convertirnos. Aquí viene el proceso que la Virgen dice en Medjugorje: conversión y santidad, conversión y santidad. Dios nos concedió ese don. Nosotros podemos seguirlo a través de comenzar a orar. Padre Yoso nos decía que Medjugorje es un camino de santidad, es una escuela de santidad, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque con el pecado original nosotros perdimos como el norte y salimos de la intimidad con Dios para empezar a buscar seguridad, sobrevivencia, afecto, estima, placer, control. Salimos a buscar fuera la felicidad, fuera de nosotros. La felicidad solo está en Dios. Descubrir el camino de la santidad es empezar a viajar al revés, a viajar hacia adentro. Las riquezas están en el tesoro de Cristo. Dedicarle tiempo a la oración, por ejemplo, como nos decía en el 94, es clave. Y la Virgen dice: a través de mis mensajes, si ustedes no están dispuestos a dedicarle tiempo a Dios cada día, no van a encontrar la santidad. Si no oran, no estarán cerca de mí ni del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a guiar en el camino de santidad? El Espíritu Santo. Por eso es que yo insisto y por favor los invito cuando vengan a Medjugorje a que hagamos esos retiros de oración personal profunda con el corazón, que nos encontremos con Dios, que le dediquemos tiempo a Dios. Yo sé que algunos ya le dedican las laudes, la misa, el rosario, pero necesitamos también ese encuentro personal profundo en el corazón, como dice Mateo 6:6. Tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra las puertas y ventanas, los sentidos, y tu Padre que está allí en los secretos te recompensará. Entonces, comencemos por aquí. El camino de santidad, revisar el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a Dios al día? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios a la semana? ¿Al mes? ¿Al año? Comparémoslo con los tiempos que le dediquemos al trabajo, al celular, al deporte, al gimnasio, a otras cosas, al televisor. Y veremos si nosotros nos estamos dando un tiempo para encontrarnos en la oración personal profunda con el corazón, con Dios. Entonces, es un momento de convertirnos. ¿La conversión qué es? La conversión que nos dice la Virgen Medjugorje es: vuelvan a Dios. La conversión implica revisar nuestra vida. La santidad implica revisar nuestra vida y decir, bueno, ¿qué es ese camino de conversión? ¿Para dónde voy yo? ¿Voy para el cielo o voy hacia las cosas materiales? ¿O voy hacia el infierno? Si yo voy hacia el cielo, si mi meta está clara, mi objetivo es Cristo. Es Cristo, Él es mi meta, es mi objetivo. Es mi camino y también es mi verdadera meta. Entonces, como dijo la Virgen en el 2003, si yo me convierto, si yo busco a Dios, si yo busco los mandamientos, si yo dejo todas aquellas cosas que me alejan del bien, que me alejan del amor, y empiezo a buscar a Dios con seriedad, voy a poder decir: yo deseo ayudar a Jesús y a María para que muchísimos hermanos y hermanas conozcan el camino de la santidad. A mí me encanta pensar que hemos tenido la dicha de conocer santos, como el Padre Labco, como el Padre Gobi, yo estuve con él, como San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta. Y qué rico sería que aquí, en este grupo que estamos nosotros, cuando lleguemos al cielo, nos encontremos: ay, qué bueno, yo estuve con fulanita, con peranito. ¿Por qué? Porque nosotros nos ayudamos a descubrir entre nosotros ese camino de la santidad. Primero a través de la oración. Yo los invito, los que quieran venir al rosario a las 6 o a las 9 de la noche o a las 10 de la mañana, o también hay amigos como Fabiola, que está haciendo un rosario muy lindo, varios rosarios al día, y otros grupos que están haciendo sus rosarios. Comencemos a buscar primero la oración, que sea vocal,
la Santa Misa, por supuesto, pero, por favor, siquiera dos reunioncitas con Dios de 20 minutos en silencio en el día. ¿Qué va a crecer allí? El amor. A través de la oración, la Biblia nos dice que crece el amor. Y sin amor no hay salvación, como dice la canción. Sin amor no se puede crecer en la santidad. No se puede crecer en las obras buenas. O sea que el amor, seremos santos e inmaculados por Cristo en el amor. El amor es el combustible, porque el amor es el Espíritu Santo. Dios es amor. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros oramos, Dios nos va a revelar su amor. Si vivimos los mandamientos, Jesucristo se nos revelará, Él lo prometió. Su Padre nos amará, Él nos amará, vendrá a nosotros y se nos revelará. Entonces, la Virgen María nos invita a unirnos con ella, a hablar con ella, y así crecerá el amor en nosotros. El amor a la familia, el amor a los demás. Acuérdense los niveles de amor que son muy importantes. Primero, amor a Dios sobre todas las cosas. Segundo, tengo que amarme a mí mismo. Tercero, amar a quien es mi propia carne, mi esposa o el esposo. Cuarto, los hijos. Quinto, la familia. Sexto, el trabajo. Séptimo, la sociedad. Si alguna persona no tiene esa claridad en los niveles de amor y ama más el trabajo que la familia, o ama más los hijos o a la mamá que a Dios, no tiene claro el nivel de valores. Bien, también conversión, confesión y santidad. Medjugorje es un confesionario del mundo. Y en ese confesionario del mundo sabemos que después de la conversión tiene que venir la confesión. La Virgen nos llama a la conversión y confesión. Siempre, siempre nos ha dicho, miren, la Santa Confesión es el primer acto de conversión. Pues tengo que hacer un buen examen de conciencia, contrición de corazón, una revisión profunda y un dolor por haber ofendido a Dios. O sea que la confesión no es llegar a la misa, el Padre está confesando ahí atrás, voy me confieso en 3 minutos y ya. Eso no debe ser así. Preparen su confesión, prepárenla. La confesión es un encuentro con Dios personal y luego con Dios a través del sacerdote. Y por eso la Virgen dice que una vez que nos confesamos, tenemos que botar toda esa basura, tomar un propósito firme de no pecar nunca más y decidirnos por la santidad. O ser santo o morir en el intento, como dicen mis amigos de Lazos. O, como decían los santos, prefiero morir antes que pecar. Esa es la decisión que tenemos que tomar en la confesión. Y entonces comienza el camino al paraíso. La Biblia dice, decídanse. Es que es tomar una decisión de voluntad. Como cuando uno elige a una persona y dice, me caso con esta persona y me decido ante Dios por ella, o decido una profesión, es una decisión que nos afecta el nivel de vida, porque las consecuencias que trae son maravillosas, decidirnos por la santidad. Pero la Virgen también nos dice, para poder tomar esa decisión, acepten con seriedad la oración. Oren, oren, oren. No hay otro camino. Lo ha repetido más de 1300 veces. Oren, oren, oren. Por eso, en toda situación, en el trabajo, en el deporte, en lo que ustedes hagan, oración. Y al ir orando, van a entrar en el camino de santidad. Orar cuando vamos a comer con la familia, orar por la mañana, orar cuando vamos a veces en el carro, orar cuando vamos a tomar una decisión y convertir lo que hacemos, haciéndolo con dedicación profunda al detalle de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra vida, lo convertimos en oración al ofrecerlo. Entonces, al iniciar sus trabajos o sus actividades, oren y lo ofrezcan. Al terminar los trabajos, den gracias. Al empezar a comer, oren. Al terminar la comida, den gracias.
Al acostarme a descansar, oro. Al levantarme por la mañana, doy gracias. Y así. Otra cosa que la Virgen nos ha dicho, una oración muy importante, es consagrar todos los días nuestra vida, nuestra familia al corazón de Jesús y al corazón de ella. Y así dice que al consagrarse todos los días, cada día serán míos. Ella dio las consagraciones de Medjugorje que yo les he mandado a los que me la han pedido, para que la hagan todos los días, no demoran más de 5 minutos. Poco a poco va entrando. Oh corazón inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor. Entonces uno ya va diciendo, Virgencita, muéstrame tu amor hoy, por la consagración a Jesús. Oh Jesús, yo sé que tú eres misericordioso, que tu corazón está coronado de espinas por mis pecados. Y cuando le pido que entre en mi corazón, que entre en los demás corazones en la consagración, poco a poco voy haciéndole más y más apertura en mi alma a Él. Entonces, en la oración aprendemos a amar a Dios. Y amando a Dios aprendemos a amar todo lo que es santo. Los santos, la Virgen nos ha dicho que los imitemos y que vayamos viendo los santos modernos, porque los santos son como cartas vivas que Dios nos manda para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta que también ellos eran igual que nosotros, que también eran pecadores, que también eran personas que tenían defectos. Sin embargo, tomaron una decisión radical de volver a Dios, de no pecar más, y aunque pecaran, hacían el esfuerzo inmenso para no volver a pecar más nunca. Se arrepentían, se resbalaban, se levantaban y seguían adelante en el camino de la santidad. Mire que la Biblia lo llama camino. ¿Por qué? Porque no es que yo ya hice esto y ya soy santo. No, cuidado. Todos nosotros somos pecadores. La iglesia es imperfecta, así sea una y santa. Pero nosotros, los miembros de la iglesia, somos pecadores. Al reconocernos pecadores, comenzamos el camino, porque ya nos vamos convirtiendo. Y entonces aceptamos que Jesús nos libre del pecado. Dijo la Virgen el 25 de enero de 88, viviendo cada día la Santa Misa, sentirán la necesidad de santidad y crecerán en la santidad. La Santa Misa es la oración más grande. Cuando yo me he confesado y me voy a nutrir con el cuerpo y la sangre de Cristo, comienzo a crecer espiritualmente. Cuando voy a la misa me estoy nutriendo también con la palabra de Dios. Y háganlo antes de ir a la misa. Si ustedes quieren, los que reciben todos los días por la mañana la Escuela de María, yo les mando el Evangelio del día con un mensaje de la Virgen y ese mensaje a la luz del Evangelio. Porque la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos alimenta. Entonces, en la misa recibimos el calor, donde hay dos o más personas en nombre de Cristo, o sea, recibimos la amistad, el calor, la alegría de los compañeros que son hermanos nuestros. Recibimos la palabra de Dios que nos alimenta, recibimos la Eucaristía, recibimos la bendición del sacerdote. ¿Cuántas cosas recibimos en la misa? Por eso la Virgen quiere que ojalá vayamos a misa todos los días. La Virgen también nos dijo en el 2003, oren con el corazón. Si bien lo que les he dicho, oración personal, profunda, con el corazón. Puede ser verbal, puede ser mental, puede ser obras, hacer obras de misericordia, obras de amor con el corazón, con amor. O la oración de silencio, de encuentro, la oración mística donde le abrimos el corazón al encuentro, a la común unión, a la comunión. Entonces, ¿de cuántas maneras la Virgen nos ha dicho? Bueno, quizá unas 118 maneras nos ha dicho, oren para que estén abiertos al camino de la santidad, para que hagan la voluntad de Dios. Y eso es la santidad, hacer la voluntad de Dios. La Virgen María nunca se separó de la voluntad de Dios. Por eso es la santa, la inmaculada, símbolo de la iglesia santa, símbolo de la iglesia inmaculada, esperanza de que sí podemos llegar al cielo. Tenemos un regalazo infinito que Jesús nos dio. Nos dejó su Espíritu Santo. ¿Y quién nos guía en el camino de la santidad? El Espíritu de Cristo. Nos ilumina, nos guía.
Nos dejó su espíritu en la iglesia. La iglesia es sacramento de salvación. A través de los 7 sacramentos, ese cuerpo místico de Cristo se nos regala y nos santifica. Por eso la iglesia es santa, porque es el cuerpo místico de Cristo. Está construida sobre la roca. Jesús es la roca. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la iglesia, nos va guiando, nos va iluminando y nos va llevando. Por eso es tan importante que nosotros también oremos por los sacerdotes. Oremos por su santidad, porque donde hay sacerdotes santos, toda la comunidad empieza a santificarse muy rápido. Donde hay laicos santos, empieza la comunidad. Donde hay familias santas, empieza la comunidad a santificarse. El 2 de diciembre del 2006, la Virgen dijo que fuéramos apóstoles de santidad. Y aquí le he puesto esta foto de 5 de los 6 videntes dando su testimonio en un encuentro de la juventud. Ya están adultos, ¿no? Y ya ellos se convierten en una buena nueva. Cada uno de ellos trabaja por llevar el reino de Dios. Muchos de ellos ya, 3 de ellos ya no reciben mensajes todos los días. Tienen que estudiar los mensajes que dan los demás, tienen que estudiar el Evangelio, tienen que estudiar el magisterio de la iglesia, tienen que estudiar también el catecismo y tienen que hacer las cosas que el Señor nos dijo para poder ser santos. Y son personas igual que nosotros, pero hoy en día, estos muchachos en Medjugorje son testigos del amor de Dios, son testimonios vivos. Es espectacular conversar con ellos. La sencillez, la alegría, la humildad, la bondad. Y son personas que no tienen mayor instrucción, no son doctores, muchos de ellos no son bachilleres siquiera. Sin embargo, la Virgen nos ha dicho que vayamos valientemente con Cristo resucitado hacia el cielo, que el cielo es la meta de nosotros, es decir, Cristo es la meta de nosotros, que ella nos acompaña. Entonces, a través de los mensajes nos ha dicho muchas cosas: conversión, confesión, Eucaristía, la Biblia, el ayuno, la oración con el corazón, el perdón, las buenas obras, la paz, el servicio a los demás, el servicio dentro de la iglesia, el no criticar a los sacerdotes y orar por ellos. Esta semana nos pidió orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y por la paz del mundo. Esa fue la tarea que nos dio el sábado pasado. Entonces la Virgen María siempre nos dice: oren conmigo al Espíritu Santo. Recuerden que el ángel le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Ella es la santa del Espíritu Santo. Ella es la que conoce el camino de la santidad. Ella conoce la voluntad de su Hijo. Ella lo tuvo en su vientre, lo crió y lo acompañó 30 años en la vida privada y después lo acompañó 3 años en la vida pública, y cuando él se fue al cielo, lo acompañó en su iglesia hasta su muerte. Ella sabe mucho de santidad, más que muchos teólogos. No hay nadie en el cielo que esté más cerca de Dios que la Santísima Madre. Entonces ella viene, nos comienza a hablar de todas estas cosas y nos dice: ustedes no son suficientemente santos, ustedes no irradian la santidad a los demás. Oren, 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 conviértanse todos los días. No se crean que son buenos ni santos porque se vuelven soberbios y orgullosos. Sean humildes. Considérense que son pecadores, que les falta mucho. Y entonces, con humildad, con oración, van a crecer en el amor y en la pureza. El pecado es nuestro enemigo. Nos sacó de la santidad del paraíso terrenal. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros para enfrentar eso? Jesús nos dejó, gracias a su muerte, a su pasión, a su resurrección, nos dejó el regalo infinito que brotó de su costado, la iglesia. Nos dejó el agua y la sangre, nos dejó su Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos enamorando de Dios, a medida que vamos conociendo el Evangelio, los mensajes, que vamos orando, nuestro corazón va a arder, arder, arder. Querremos más agradar a Dios, hacer su voluntad. Y entonces el amor y la alegría comienzan a ser frutos.
vamos a dar frutos de amor, frutos de alegría, nos vamos a perdonar a nosotros mismos. ¿Saben lo que me costó a mí más en este proceso mío? Perdonarme a mí mismo. Qué duro fue. Pero bueno, el Espíritu Santo, con la ayuda de la Virgen María, de mi mamá, de los ángeles, de los santos, me ayudaron a verme a mí mismo y a tener compasión conmigo mismo, a tener misericordia. Si Dios tiene misericordia conmigo, yo también tenía que tener misericordia conmigo. Y por el amor de Cristo, por el amor de Mamá María, por el amor de los santos, por el amor de mis seres queridos, yo también tengo que perdonarme y dejar atrás todas esas cosas que me impiden volar, volar en el camino de la santidad. La Virgen ha venido a guiarnos a Medjugorje. Muchas personas todavía no conocen los mensajes, no se preocupan por estudiarlos y por vivirlos, no se preocupan por hacerle caso a ella. Ahorita que viene el primer viernes, el primer sábado de mes esta semana, hagan esa lucha contra el pecado, una buena confesión para volver a hacer los primeros viernes, los primeros sábados y los primeros domingos, que también los pide la Virgen Medjugorje. Qué curioso, ¿no? En esta foto que le tomamos una vez al padre Veral, a quien yo quiero y admiro mucho, quiero recordar que oremos por la santidad de nuestros pastores, no los critiquemos. Mire, hay sacerdotes que no son muy inteligentes, pero son muy santos. Y uno se confiesa con ellos y le dan a uno unos consejos o una sabiduría que yo digo, Dios mío, ¿por qué no me confesé antes con este sacerdote? También hay sacerdotes que pueden estar en problemas. Oremos por ellos, oremos por su santidad, ofrezcamos también rosarios por ellos. Cuando había problemas con el obispo de Medjugorje, los muchachos le preguntaron a la Virgen, Madrecita, ¿qué hacemos? Y ella les dijo, que la mitad de sus oraciones sea por el obispo. Sencillo. Entonces, resumimos que hay santos como el Padre Pío, a quien muchos queremos, Santa Laura, como Santa Rosa de Lima, Santa Teresita de Niño Jesús y muchos, muchos más que han sido un regalo de Dios de cómo viven los mandamientos, cómo viven la voluntad de Dios. Nos enseñan esa batalla que han tenido. Nos enseñan que es tener una voluntad decidida y que sí se puede ser santo. Que la espiritualidad requiere labor, requiere esfuerzo, pero que nosotros ponemos un poquitico, un 1000% y Dios pone 999% por mil. Los santos se vuelven palabras vivas del Evangelio. Qué lindo sería que todos nosotros nos volviéramos también palabra de Dios, sin hablar mucho, viviendo el Evangelio. No nos creamos pues que somos mejores que nadie. La Virgen dice en un mensaje del 2 de diciembre del 17, que se lo recomiendo que lo busquen en el libro, 2 de diciembre del 17, que las rosas que a ella le gustan son el rosario, las obras de amor, las obras de fe, y que nosotros vivamos el Evangelio de su Hijo. Que no pensemos que somos buenos porque se nos mete la soberbia, sino que oremos con ella, que nos confesemos, que nos decidamos por vivir aquí en la tierra felices, que no nos apeguemos a las cosas materiales, que seamos pobres en el espíritu y que entendamos que hemos sido creados para el cielo, para ser felices. Bueno, amigas y amigos, no tenemos ya mucho tiempo. La Virgen nos agradece, como nos agradeció el 25 de junio de 2018, que nos convirtamos, que acojamos sus mensajes y que tendamos a la santidad con humildad, con pureza, con amor. Y así se nos van a abrir las puertas del reino de los cielos. Y que nosotros, en la familia, seamos un ejemplo vivo. Que ella está con nosotros. Busquémosle a ella, pidámosle a ella que nos ayude, que le ruegue al Espíritu Santo, que nos ayude a convertirnos cada día. ¿Y qué va a pasar? Alegría, paz, amor, bondad, pruebas,
tribulaciones, también vendrán. Todas esas cosas vendrán porque ese es parte del camino de la santidad. Seamos oración, seamos testimonio, seamos conscientes de que esta vida es breve, pero que hemos tenido un regalo extraordinario de ser hijos de la iglesia y que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, tiene los sacramentos, que a través de los sacramentos nos podemos santificar. Por eso la Virgen sigue la iglesia al pie de la letra, los tiempos litúrgicos. La Virgen respeta la misa, la Virgen dice que si se aparece ella y comienza, por ejemplo, la misa, que dejemos la aparición y que vayamos a la misa, que es mejor comulgar que ser vidente, que cuando el sacerdote nos da la absolución, no es el sacerdote, sino Cristo, que la bendición de ella es muy grande, pero que la bendición de los sacerdotes es la bendición de su Hijo. Ambas bendiciones son maravillosas, tanto la maternal de ella como la bendición del sacerdote. Pero ¿qué nos está diciendo? Que estemos unidos a la iglesia. Y que como estos muchachos, como Mario Pavlovich y como los demás, seamos testigos gozosos de la palabra de Dios, de los mensajes de la Virgen, que encontremos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Nos llenamos del tesoro más grande que hay, que es el Espíritu Santo. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso la Virgen nos dice que entre los 7 Padres Nuestros que hagamos todos los días después de la misa, el agradecimiento, el séptimo es pedir el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar el camino, la verdad y la vida. Y así, como nos dijo ahorita, el 25 de abril, queridos hijos, los invito a ser portadores de la paz y de la alegría de Jesús resucitado para todos aquellos que se encuentran alejados de la oración. ¿Sí ven? Sin oración no llegamos a la santidad. A fin de que el amor de Jesús a través de sus vidas, o sea, ustedes y yo, siendo cada día mejores, más cerquita de la santidad, en nuestra vida sirva para que Dios transforme a los demás a una nueva vida de conversión y de santidad. Conversión y santidad. O sea que nosotros somos las piedras vivas, somos iglesia viva y Dios nos va a utilizar para Él darle conversión y santidad a otras personas. Pero recuerden, primero nosotros tenemos que convertirnos, nosotros tenemos que luchar por la santidad. Y entonces, con mucho amor, con infinito amor, podemos llevar a Jesús a los demás sin decir a veces ni una palabra. Y habrá milagros, habrá muchos milagros. Pidámosle a la Madrecita querida que interceda por cada uno de nosotros para que seamos capaces de seguir el camino de la santidad que es su Hijo y podamos entender que hemos sido creados para el cielo. Démosle gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales en la persona de Cristo, que antes de crear el mundo nos creó a cada uno de nosotros para que seamos santos e inmaculados por Cristo en el amor. Y ese es el camino de la santidad, Cristo y su amor. ¿Y qué quiere Mamá María? Consagrarnos al corazón de Jesús, consagrarnos a Jesús. Yo le pido a ella que nos dé esta bendición para cada uno de nosotros, que esta bendición nos estimule a ser más santos, que un día, felices, nos demos un abrazo todos en el paraíso con la Virgen María disfrutando de la eterna alegría del amor de Dios, de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, muchas gracias por haber asistido y que San Juan Pablo II y los santos intercedan por nuestra santidad. Feliz noche.